En nuestro curso de imágenes del Perú contemporáneo nos adentramos pues al problema del indio. En este capítulo, en esta unidad en donde estamos viendo las transformaciones del Perú entre dos siglos, el siglo XIX y el siglo XX, el problema del indio se convierte en un problema central en las primeras décadas del nuevo siglo XX. Mariátegui, a través de sus 7 ensayos, puso sobre relieve la necesidad de de hacer una reflexión, pero además también de considerar y de incorporar a lo indígena y al problema del indio, como él lo llamaba, como parte de la discusión y del debate sobre la nación en el Perú. Más o menos dentro de esa idea es que queremos plantear este problema, ¿no? Y para eso creemos que una de las imágenes más visibles, más fuertes que representa el problema indígena está en esta imagen, ¿no? Esta es una imagen de 1929 de Martín Chambi, titulada Campesinos en el Juzgado. Contemplémosla un momento con detenimiento. Es una imagen que no ha sido fabricada, no es un retrato. Chambi ha trasladado su cámara fotográfica al interior de un juzgado, o sea, de un entorno institucional. Estos campesinos no han sido llevados a su fotoestudio, por lo tanto, no están maquillados, no están en poses adecuadas, no han sido dirigidos por el fotógrafo para tomar una pose y así ser representado. Han sido capturados en el momento. En el momento. Y esto es importante de señalar porque es una foto testimonial. En el contexto en el que se encuentra, también es interesante revisarlo, ¿no? Fíjense ustedes, es un alto dentro del proceso. Vemos todavía en la parte de atrás a la izquierda, podemos observar a los jueces, los abogados en plena preparación del memorial. Uno de ellos concentrado escribiendo, el otro pensando qué es porque le está dictando, entonces está pensando en cómo escribir el memorial. En la parte de atrás tenemos auxiliares que están sentados y los inculpados están en el banquillo, ¿no? Encontramos aspectos físicos similares entre ellos. No, no tanto. Identificamos a una mujer mayor con sus hijos o su hijo. En la parte de atrás está un padre, un hombre mayor. Algunos de ellos ni se han peinado, solo uno está bien peinado y lleva posiblemente camisa y corbata. Los demás no. Pero algo llamativo. Fíjense, todos están sin zapatos. Todos están sin zapatos. O sea, les han hecho quitar sus ojotas. Ahí se nota la marca de las ojotas. Se han quitado los sombreros también. Y algo común en todos es el uso del poncho como un elemento complementario a su vestimenta. Es una escena fuerte. ¿Pueden por favor apagar las cámaras? Ciertamente es una escena impactante, ¿no? Entonces aquí viene el nivel dentro de no sé si acordarán, hicimos una especie de análisis semiótico y señalamos dos momentos, ¿no? En el análisis semiótico, aquello que vemos y aquello que se connota o aquello que se interpretaría. Acabo de hacer una descripción de aquello que vemos. ¿Qué más podríamos decir en aquello que vemos antes de pasar a la interpretación?
¿qué elementos más observan ustedes como aspectos a tomar en consideración en esta fotografía que nos da indicios de lo que está sucediendo? Si tienen, si quieren participar, por favor levanten la mano. Sí, Aisa, te escucho. Buenos días, profesor. Buenos días. Creo que, bueno, lo que puedo observar es que en sus rostros se evidencia esa molestia, esa angustia, tal vez porque, no estoy segura, pero tal vez porque en esa época el indio no podía acceder a los servicios básicos, ¿no? Como la justicia, la educación, todo Ya, eso. ok, muy bien. ¿Es una mirada de molestia o es una mirada de sorpresa? Nicole, Nicole Regalado, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Eh, eh, Creo que es una mirada de sorpresa o más bien de miedo o de preocupación porque están en un ambiente que, aparte de que le es ajeno, los han despojado de sus sombreros, de sus... Aparte de eso, también puedo observar que hay más personas en la habitación y que probablemente esas personas sean abogados o miembros del juzgado. Claro, sí. Sí, bueno, hay una mezcla, ¿no? De sorpresa, de efectivamente, ¿no? El tema de la sorpresa es bien interesante porque como que, bueno, incluso fíjese la mirada de este, ¿no? Ya no es de solo de sorpresa, es de temor ante la cámara, porque todos están viendo la cámara, es como si le hubieran dicho, hey, mírame, lo miran y pa, le toman el flash, ¿no? Acuérdense que aquí en esta época pues se usaba de esos flash potentes, ¿no? Que era como romper un vidrio. Entonces, sí, hay una serie de miradas de desconfianza, de sorpresa, de temor. Ahora, ¿qué me pueden decir acerca de la situación en cuanto a las vestimentas? ¿Qué pueden señalar respecto a las vestimentas? ¿Cómo se manifiesta esa diferencia entre un grupo y otro? Fíjense ustedes cómo hay la posición de la cámara y la posición de la toma ha hecho que, bueno, Charlie es un maestro, ya hablaremos de él más en otra ocasión, pero fíjense cómo la posición de la cámara crea una profundidad en diagonal, ¿no? Desde el punto donde está la mujer, la mujer vendría a ser como el eje, la línea de eje, crea una profundidad en diagonal, ¿no? Y entonces eso magnifica la situación, porque, claro, está poniendo en primer plano a los indígenas, en un segundo plano a los abogados, ¿no? Un aspecto muy importante es el tema de la vestimenta, porque de hecho nos muestra dos grandes espacios, el espacio de, diríamos, entre comillas, la justicia, o si se quiere, pueden utilizar el término el espacio de lo urbano frente al espacio de lo rural. Y no se conectan, no hay una conexión, no hay un elemento que integre a lo rural dentro del urbano. Entonces eso es bien interesante porque, claro, aquí ya entra la parte de interpretación, ¿no? Aquí ya entra la parte de la interpretación. No solamente estos indígenas están como desorientados en el mundo, en este juzgado, sino también es una muestra de cómo estaban no insertados dentro del país, porque efectivamente es un mundo que no conocen, es un mundo que no conocen, es un mundo en el que, diríamos, no se insertan porque no saben cuáles son las reglas. Y además es un mundo que los ha dejado de lado, ¿no? Fíjense la vestimenta de los indígenas, ¿no? Pantalones, como pueden ver aquí, pantalones remendados, sin zapatos, con ponchos. ¿Eh? Incluso, bueno, las mujeres, fíjense, llevando ropas de la época virreinal, ¿no?
Tal vez la vestimenta de la mujer es la más interesante porque sigue vistiéndose a la usanza de los incas, ¿no? Una falda, la yigya y la blusa, ¿no? Una época virreinal en todo caso. Entonces, nos vemos cómo están viviendo en un mundo que no es el mundo, porque aquí en el otro lado vemos pues gente ya en saco y corbata, asumimos que están usando zapatos, están usando incluso relojes, ¿no? Entonces, es otro mundo. Entonces, eso es lo que quisiéramos señalar como punto de partida en este curso, en esta sesión, ¿no? Esa, esa diferencia, esa brecha cultural entre lo andino, indígena, y lo urbano, occidental, ¿no? Es una evidencia manifiesta de que lo indígena había sido dejado de lado, no había sido considerado a lo largo de todo el siglo XIX como parte de lo peruano. Eran los otros, esos, ellos, no nosotros. Matos Mar, en un texto muy importante para el pensamiento acerca de lo indígena, en El Indio y el Poder en el Perú en 1970, un libro que además anunciaba lo que iba a suceder en los 80s, desde mi punto de vista, señala lo siguiente. El problema indígena ha motivado sonoras disputas ideológicas que han afectado casi todas las interpretaciones de la sociedad y cultura nacionales. Su importancia dio lugar al surgimiento de corrientes ideológicas que se denominan el indigenismo. El indigenismo constituye una posición en la dialéctica y la definición de la esencia de América Latina ante la cuestión de qué es lo indígena, si lo precolombino o lo latinoamericano, considerado lo latinoamericano, como cultura y como creación nueva. Es interesante esta corriente ideológica a fin de explicar mejor su significación en cada momento del desarrollo histórico peruano y en especial en sus implicaciones actuales. El centro del debate que señala Matos Mar, entonces, tiene que ver también justamente con los grandes temas del siglo XX. Habíamos señalado que uno de los temas del siglo XX más importantes va a ser la búsqueda de identidad. De ahí que, si recuerdan en una sesión anterior, nosotros observamos cómo las construcciones de las casas, de muchas de las casas modernas, empezaron a plantearse el dilema de si utilizar modelos neocoloniales o modelos neoperuanos. El problema de la identidad está en el centro del debate sobre Latinoamérica. Latinoamérica había cumplido 400 años desde su conquista por los españoles, de su descubrimiento. Ese periodo, como hace poco también lo fue un momento de reflexión sobre a dónde vamos, porque además venían los primeros centenarios de la independencia de las naciones americanas. Estábamos empezando a vivir el periodo del centenario, como ahora estamos viviendo el periodo del bicentenario. Pero en esa ocasión fue un gran momento para reflexionar sobre qué es América Latina. Somos Europa, somos Occidente, no lo somos indígenas. Y en esa reflexión de qué es, de quiénes somos, que es el gran debate sobre la identidad, ¿no? Un aspecto central fue, ¿y quiénes son los indígenas? No los pasados, los incas, los mayas, los aztecas, sino los indígenas presentes. Entonces, en ese contexto de reflexión surgen movimientos indigenistas en toda Latinoamérica, no solamente en el Perú. La Revolución Mexicana de 1910 es un movimiento indigenista. En Paraguay surge un movimiento indigenista. Diríamos, en gran parte de las sociedades andinas aparecen movimientos indigenistas, movimientos pro-indígenas. Esto no lo vamos a ver incluso en Argentina. En Argentina, que es un país que ya desde finales del siglo XIX estaba recibiendo oleadas y oleadas y oleadas de europeos, especialmente italianos, tiene una importante presencia, un movimiento que se conoce como el Martín Fierro.
El movimiento Martín Fierro, que está conectado con la novela Martín Fierro, es un movimiento donde se intenta rescatar la identidad original del argentino, que está más vinculada con el indígena de las Pampas, ¿no? Entonces, en el Perú surge también este gran problema del indigenismo, porque es una reflexión, un debate, de ahí viene lo dialéctico, es un debate enfrentado con la posición que tiene el Estado, con la visión que tiene el Estado. Un Estado que ha ninguneado a los indígenas a lo largo de 100 años, por lo tanto era un tema que había que reflexionar. Los indígenas han estado presentes en el arte y en la cultura del país, pero siempre como el elemento secundario, nunca como protagonistas. En esta obra de Felipe Guamán Poma de Ayala de 1615, como también en la obra de Martínez Compañón de 1780, podemos ver el ámbito habitual en el que se representaba al indígena, que era el ámbito de la faena agrícola. Por lo general, los indígenas están vinculados con esa escena, ¿no? Labores de labranza y labores de cosecha. Entonces, es como si se le hubiera incorporado al indígena dentro del paisaje agrícola del país. Es como si fuera una parte de... Pero a la par de eso, y esto es lo interesante, a la par de esa visión presencial, de esa visión actual de unos personajes que están vinculados a la tierra y de ahí no salen, está todo el tema de la historia andina. Está todo el tema de la historia andina, ¿no? Y el tema de la historia andina inicialmente se consideró a través de las crónicas, y una de las más importantes era la de Guamán Poma, porque la crónica de Guamán Poma, redescubierta en 1908 y publicada en 1936 para todo el mundo, contenía imágenes de 1600, del año 1600, acerca del mundo de los incas. Entonces esto sirvió como un pum, como una plataforma para poder hablar acerca del pasado hispánico, que también se conocía por las crónicas. Entonces esto es interesante porque, volvemos a insistir, se magnificaba, las crónicas lo hacen, se magnificaba el pasado incaico, ¿no? Las imágenes de Guamán Poma lo señalan, se magnificaba el pasado incaico, pero se desconectaba ese pasado incaico, ese pasado indígena incaico con el presente indígena. ¿Ok? Incluso habían pinturas en el Cusco, pinturas de la época virreinal, en donde se resaltaba la imagen de los indígenas nobles, como en este caso, ¿no? Don Carlos Huayna Cápac Inca, descendiente de una de las panacas más importantes, la de Huayna Cápac, el Inca Huayna Cápac, quien a lo largo de la época virreinal, hasta antes de la revolución de Tupac Amaru, hasta antes de la rebelión de Tupac Amaru, los incas los indios descendientes de las panacas reales eran considerados indios nobles y por lo tanto tenían una posición social mucho mejor que la de un indígena campesino. Ahí lo pueden ver, ¿no? Fíjense ustedes cómo se vestía en esta procesión del Corpus Christi. Estaba vestido con ropas que recordaban a los incas, mezclada con ropas hispánicas, ¿no? Entonces los indígenas nobles vivían y tenían una posición social superior y estaban en un estatus superior a cualquier otro. Todo esto desaparece con la rebelión de Tupac Amaru, porque la corona les quitó a los indios nobles todos sus privilegios, ¿no? Y fueron los grandes perdedores, porque no solamente perdieron su posición, sino también sus tierras, su dinero, todo eso perdieron. Y los rebajaron a la posición de un indio del común. Entonces eso como que se trajo abajo todo, ¿no?
Entonces, fíjense que los indígenas en el mundo virreinal están en posiciones claras, ¿no? Tenemos a los indios nobles en una posición, diríamos, bastante buena. Están los indígenas, diríamos, del común, los campesinos que eran ciertamente, estaban pegados a la tierra, pero además también sometidos a distintos tratos, ¿no? Especialmente a la mita, al tener que dar un tributo, o sea que estaban un poco sometidos, ¿no? La independencia supuestamente debió haber traído novedades también para ellos e independizarlos a ellos. De hecho, San Martín en 1821 suprimió el tributo indígena. El tributo indígena era algo terrible que clamaba a la justicia, ¿no? Porque era un tributo personal. O sea, cada indígena tenía que tributar al Estado una cantidad, pero solo ellos tributaban, no tributaban los blancos, no tributaban los mestizos, no tributaban los negros, solo los indígenas. Entonces, claro, era un poco hablando de independencia, hablando de libertad y de igualdad, evidentemente no se manifestaba. San Martín suprime el tributo indígena, pero Bolívar en 1826 lo repone, principalmente porque no hay otra fuente de ingresos para el Estado. El tributo indígena era la principal fuente de ingresos. No hay impuestos, no hay un esquema presupuestario estructural que permita sostener los gastos del Estado, por lo tanto se tiene que volver a imponer. En 1854 Castilla finalmente nos suprime el tributo indígena y además otorga libertad a los negros esclavos, porque ya tenemos otra fuente de ingresos, que es el guano. Entonces el guano va a ser la principal fuente de ingresos del presupuesto y el erario nacional. Por lo tanto, recién en 1854, 33 años después de la independencia, los indígenas se ven liberados de una carga que venían sosteniendo desde 1532. O sea que era una cosa terrible, ¿no? 330 años después, 320 años después, ¿no? Una cosa así. Y en esta imagen pues se ve a Ramón Castilla liberando a los indígenas y a los esclavos. Fíjense el concepto que utiliza, ¿no? Rompe estas cadenas y levanta al indígena de la postración. Conquistemos la inmortalidad. Rompe las cadenas y levanta al indígena de la postración. Ese era el gran ideal libertario, el gran ideal de los liberales del siglo XIX. Levantar al indígena de la postración. ¿Y qué postración hablaba? No solamente una postración económica, eran pobres, sino principalmente una postración cultural, estaban sometidos. Lástima que esa situación no mejoró. ¿Por qué? Porque si bien el siglo XIX la mirada sobre el indígena no está cargada de elementos ideológicos en el sentido de que no hay una visión comunista, socialista, liberal, ¿no? Tal vez el gran oprobio del siglo XIX es la mirada racista. Y eso va a marcar muchísimo las relaciones con los indígenas. Sí, Luigi, te escucho. Bueno, justamente esto me hace recordar, creo que fue una tesis propuesta por Clemente Palma, el hijo de Ricardo Palma, sobre el porvenir de las razas en el Perú, en el cual él aseguraba que el indio era una suerte de generación de la antigua raza inca, de la antigua raza quechua, la cual se podía considerar una raza ciertamente avanzada al nivel del blanco, y que digamos que para devolverle cierta importancia o cierta relevancia, el indio tenía que someterse a cierto cruzamiento.
O sea, que era posible salvar a la raza india de la degeneración. Claro, interesante, ¿no? Muchas gracias. Bueno, es que está dentro del contexto, ¿no? En el contexto, acuérdense ustedes que el siglo XIX es un siglo positivista, es un siglo cientifista, ha hecho mucha mella en el pensamiento de la población, en el pensamiento en general, el planteamiento de Darwin, el planteamiento darwiniano de la evolución de las especies, y que hay unas especies que están, bueno, mucho más aptas, otras menos, y todo eso pues está mezclado con el fenómeno de si no me equivoco, de la eugenesia, o mejor dicho, del racismo, para ser más claro, ¿no? La indicación de que hay razas, debido a que eso, hay una evolución de las especies, hay unas razas. Se pensaba que el ser humano, el color de la piel diferenciaba razas. Luego, luego la ciencia actual ha demostrado que eso es simplemente condición con respecto al medio ambiente y no tanto a una raza distinta. Todos somos Homo sapiens. En fin, se pensaba que el color de la piel y las características físicas antropométricas antropométricas determinaban tipos raciales, y por lo tanto habían algunos tipos raciales que estaban más aptos, otros estaban menos aptos, ¿no? Esa idea racista es la que ha marcado mucho el siglo XIX y gran parte del siglo XX. El racismo, especialmente el norteamericano, diríamos el del blanco hacia el negro, ¿no? El anglosajón, que está marcado además también por un fuerte y hondo sentido religioso, porque si bien es cierto el racismo ha ocurrido en todos los lugares, donde más impacto ha tenido es en aquellas sociedades que son calvinistas y protestantes. Especialmente calvinistas, porque los calvinistas, que son presbiterianos, piensan que el pecado, el hombre es pecador, ha nacido del pecado y por lo tanto nunca va a poder salir de eso. Y es Dios el que de alguna manera te da la opción de salir. ¿A través de qué? A través de un éxito, tengas una vida exitosa o que tengas un color de piel más claro. Entonces se une un carácter moral, religioso al hecho de ser indio y de ser negro y encima pobre, ¿no? Eso como que ya estás condenado para siempre a ser así. Esa visión es muy propia del calvinismo y según Weber, es lo que se ha extendido muchísimo por el capitalismo. Pero bueno, no nos metamos en esos rollos, ¿no? En cierta medida, el racismo en el Perú, como ha señalado su compañero, y Clemente Palma es uno de ellos, además de otros autores, sí que ha estado muy presente la idea de que los incas sí, pero los indios no. Es decir, el pasado indígena, el pasado precolombino, sí fue muy importante, muy grande, y hay que valorarlo, pero el indígena actual es un bruto, un ocioso, un alcohólico, un ignorante. Entonces esa situación tan enfrentada es bien interesante, ¿no? Cecilia Méndez ha escrito mucho sobre ese tema. Tiene una serie de artículos bastante reflexivos sobre ese punto, ¿no? Y en uno de sus artículos sobre el racismo en el Perú del siglo XIX, Méndez, siguiendo a Flores Galindo, un historiador socialista del Perú, se sostiene que el problema del indio en el Perú estaba radicado en dos claves. En primer lugar, la idea de la servidumbre doméstica, es decir, la prolongación de la desigualdad, en el sentido que los indígenas habían nacido para servir a los blancos. Entonces, esa idea que está a lo largo de todo el siglo XIX, que se ve en la literatura nacional, no solamente del siglo XIX, también del siglo XX. No sé si ustedes han leído Un mundo para Julius,
Pero ahí está clarísimo esa idea de la servidumbre, ¿no? Desde un grupo cultural que entiende que la servidumbre está para servir y los indígenas están para servir. Incluso podríamos decirlo, tal vez me estoy saliendo del tema, en películas actuales, no sé si han visto Dioses de Josué Méndez, pero en esa película Dioses se ve claramente esta idea, ¿no? Una idea en donde familias blancas de buena posición tienen como servidumbre a personal indígena que encima es quechua hablante. Pero aquello, y esto es lo interesante, ese cariño, ese amor que no se brinda en el ámbito de la familia, vamos a ponerlo así entre comillas, sí se brinda en el ámbito de la servidumbre doméstica. Ese es un poco uno de los temas que trabaja esta película, ¿no? También está el arribismo, el ascensismo social, la anomia, diríamos, el sinsentido de la vida. En fin, hay muchos temas que se pueden tocar en esa película, que es una de las que mejor reflejan, pienso yo, la realidad nacional actual, ¿no? Pero concretamente en este tema del racismo y de la situación del indígena, pienso que es importante señalar eso, ¿no? La desigualdad como un punto central en la relación enfrentada, dialéctica entre un grupo y otro. Y el otro punto que señala Cecilia Méndez también tiene que ver con desigualdad, pero ahora con temas territoriales, ¿no? La división, la práctica división entre la costa y la sierra, que diríamos, lo hemos señalado, fue muy impulsada desde la época de la República Aristocrática, ¿no? Frente a una costa moderna, desarrollada, industrializada, con pistas, veredas, carros, luz eléctrica, agua potable, ciudades planificadas, teníamos una sierra retrasada donde todavía se seguía viviendo al ritmo de las haciendas, al ritmo del quechua, al ritmo del tiempo lento de la carreta. Ese contraste muy marcado a comienzos del siglo XX y más o menos, pienso yo, hasta buena parte del siglo XX, o sea que no es una cosa que se haya acabado, es un elemento más para sortear, para soliviantar este concepto del racismo. Y pienso yo que sigue siendo, aunque cada vez menos, pero sigue siendo un gran tema, porque siempre vemos lo andino como lo lento, lo alejado, y la costa es la moderna. Incluso los mismos andinos lo han visto así, por eso en los años 50 empezaron las grandes migraciones. Las grandes migraciones se dieron justamente porque se veía que en la costa había más modernidad, más oportunidades que en la sierra no. Entonces esta idea, este gran problema de lo indígena, ¿no? Donde se ve una desigualdad marcada con un racismo, con una discriminación. Hace poco lo hemos visto, o sea, que en pleno siglo XXI se siga hablando de que hay un buen castellano y un mal castellano, y que una persona quechohablante hay que enseñarle a hablar bien el castellano, cuando claramente lo mismo lo ha dicho, que es quechohablante, por lo tanto el castellano es segunda lengua. O sea, me parece impropio de un siglo XXI. Pero bueno, hay gente que sigue pensando como en el siglo XX, ¿no? Hay gente que sigue pensando mal y sigue pensando que una persona que ha nacido quechua, que habla quechua desde su infancia y que el castellano lo toma como segunda lengua, tiene que hablar mejor el castellano. Eso es una tontería. Porque de hecho el que tiene que hablar bien el castellano es el que ha aprendido castellano desde la infancia, ¿no? Y hay tanta gente que habla tan mal, con sus aigas y sus endenantes, o en sus estábanos, que eso es lo que habría que arreglar, ¿no? Eso es lo que habría que trabajar, más que el quechua hable bien el castellano cuando no es su lengua, ¿no?
Pero ahí fíjense, pues, a eso voy, a que el racismo en el Perú, la discriminación en el Perú con lo indígena sigue teniendo una fuerza y un valor. Fíjense lo que dice Ribagüero en su libro Paisajes Peruanos. Ribagüero es uno de los grandes intelectuales de comienzo de siglo en el Perú. Es considerado el adalid de la tendencia hispanista en la historia, pero también en la vida. Se pensaba que era muy hispanófilo. Y sin embargo, Ribagüero intenta en Paisajes Peruanos ser más objetivo, ¿no? Este texto es muy clarividente en ese sentido. Dice, llegará la temporada de elecciones, con su séquito de bullicios y atropellos. La vasta y solitaria plaza hervirá entonces de gente ebria, traída al lazo desde los caseríos más apartados. Se oirán gritos, feroces injurias, tiros y carreras, caerán muertos, algunos infelices. Sin saber por qué ni por quién, aclamará la turba en castellano y en quechua, el candidato impuesto, señor feudal efímero, incapaz con frecuencia de entender un programa ni de concebir una idea, mudo instrumento del gobierno de un amigo. Luego tornará la población a sumirse en su modorra de servidumbre y borracheras. Volverá a enmudecer la plaza, dominada por ásperos cerros y alamedas de eucaliptos esbeltos y fragantes. En ella, el aire seco y frío levantará remolinos de polvo. En un párrafo, Ribagüero ha graficado de una manera excepcional esa situación del indígena en todo el Perú. Y de cómo el Estado, porque esto ya está escrito en plena época, ¿no? Cómo el Estado aprovecha esa ignorancia de la masa indígena para hacer suyo sus propósitos, ¿no? Y aquí está incluido todo aquello que seguimos nosotros señalando como acciones propias del Estado para ganarse a la masa. Es impresionante ver cómo, aunque ya no se muere la gente, aunque en la zona de Vaca y Huancabamba, cuando están borrachos, la gente se sigue matando. Pero ya los políticos no hacen eso, pero sí, sí que entran con mucho bullicio y atropello, sí que llevan a la gente en traídas de lazo, o sea, van llevadas no por su voluntad, sino porque las llevan. Sí que hay muchas promesas que no se cumplen, sí que se hacen fiestas para que la gente no se dé cuenta de lo que está sucediendo y es impresionante cómo sigue manteniéndose estas acciones incluso hoy en día. Pero en esta época es duro porque evidentemente de lo que estamos hablando es de que el Estado mantenía en la ignorancia a los indígenas. Y ellos eran carne de cañón, eran masa colectiva, populacho que era llevado de un lugar a otro, ¿no? Para beneficio de alguien, no de algo, sino de alguien, un pequeño señor feudal, un hacendado que quería ser gobernador, etc. Entonces, y luego no se cumplía ninguna promesa porque volvían a sumirse en la modorra de servidumbre y borrachera. O sea que no los educaban, no los ayudaban a salir adelante. No se cumplía nada de lo que prometían. Esta situación es terrible porque expresa muy bien cómo el problema del indio no solamente era un problema político, económico, sino principalmente un problema cultural. Un aspecto importante es que en 1920 el oncenio reconocerá a las comunidades indígenas, reconocerá las posesiones territoriales de las comunidades indígenas, lo que implica pues que de alguna manera se abrían las puertas a la autogestión, se abrían las puertas al reconocimiento de los indígenas en su comunidad, al reconocimiento futuro de muchos de sus fueros, ¿no? Aspecto que irá llegando poco a poco, pero es un primer paso. Entonces,
Mariátegui ponía el centro, el dedo en la llaga en sus 7 ensayos, ¿no? Escrito 10 años después del texto de Paisajes Peruanos. El concepto de que el problema del indio es un problema de educación no aparece sufragado ni aún por criterio estricta y autónomamente pedagógico. La pedagogía tiene hoy más en cuenta que nunca los factores sociales y económicos. El pedagogo moderno sabe perfectamente que la educación no es una mera cuestión de escuela y métodos didácticos. El medio económico-social condiciona inexorablemente la labor del maestro. El gamonalismo es fundamentalmente adverso a la educación del indio. Su subsistencia tiene en el mantenimiento de la ignorancia del indio el mismo interés que en el cultivo de su alcoholismo. Mariátegui entonces plantea que sí, que si la educación es un gran punto, tenemos que entender que la educación no es simplemente ir a la escuela y aprender castellano, que era lo que se hacía en ese momento, porque en ese momento ya existían escuelas fiscales en gran parte de las ciudades, donde se llevaban a los jóvenes a que aprendan castellano. Pero él entendía claramente que esa no era la situación. El problema era mucho más complejo. El problema era darle un reconocimiento social y económico al indígena. Y a partir de ahí, su educación. Pero dentro de sus propias características. Entonces el problema era que ese darle reconocimiento al indígena, que ya la ley de 1920 lo estaba planteando a nivel comunidad, no individual, pasaba pues por enfrentar un gran obstáculo que era el sistema de haciendas, ¿no? El gamonalismo, como lo llama Mariátegui, que es el sistema de las haciendas, en donde un hacendado tenía no solamente tierras que cultivar, sino imponía justicia en sus tierras. Era un dios, un rey en sus tierras, porque no se sometía a la justicia legal. Por lo tanto, los indígenas estaban en una situación de abandono. Y eso era el gran problema que veía Mariátegui, que señalaba que era una necesidad en el Perú de superar. Ciertamente, cuando hablamos de esto, no estamos hablando de excesos. No todo lo gamonal, no todos los hacendados actuaron con exceso, con celo, en los castigos. No todos los hacendados eran malos, diríamos, perversos con sus indígenas. No, había gente que los trataba muy bien, que les daba de comer, que diríamos que se había construido una relación de amistad más que de servidumbre. Habían otros que eran locos, pues, ¿no? Siempre no falta alguien, pero había unos que sí, que los trataban bien. Entonces, no es el problema la relación, es el problema el sistema, porque el sistema sometía al indígena debajo de alguien y no le daba libertades y no le daba igualdad ante la ley. Ese era el problema y ese es el problema que señala Mariátegui, que en el modelo económico político que se tenía en ese momento, el indígena era considerado una persona de segunda categoría, sin derechos, sin posibilidad de tener marcar su propio destino. Y ese va a ser el gran problema en el Perú a lo largo de todo el siglo XX. No es algo que se solucione, ojo. Si ahí en gran medida el catalizador para abrir las puertas a esta situación fue la reforma agraria, que se trabajó bajo el sistema de haciendas y de una manera feroz, ¿no? Y equivocada, evidentemente, porque destruyó por 30 años o 40 años, 30 años, ¿no? Todo el sistema económico peruano, ¿no? Pero diríamos que el problema central es que el indígena no tenía reconocimientos, no tenía derechos civiles como los tenemos nosotros. Y eso ha venido recién con las últimas constituciones. La Constitución del 79 permite por primera vez
que los analfabetos voten. Y la gran masa indígena era analfabeta. Y por otro lado se señala la gratuidad de la enseñanza tanto en universidades como en colegios. En la Constitución del 93, por último, se establece que la enseñanza en aquellos lugares donde se habla lenguas donde el castellano no es la lengua maternal, se diseñe una estrategia de enseñanza en lengua materna, en las lenguas originarias. Por lo tanto, empieza a plantearse el sistema bilingüe, ¿no? En donde se puede aprender utilizando el quechua, el aymara o las lenguas locales. Entonces, esos avances apuntan ¿a qué? A justamente a reconocer los derechos de los indígenas por parte del Estado, a incorporarlos como parte de la ciudadanía, cosa que en este momento, como estamos viendo, no lo teníamos. Fíjense las tasas de analfabetismo. Bueno, son gráficos entre 1876 y 1993. El 80% de la población era analfabeta. Y claramente sabemos que en gran medida eran indígenas, ¿no? Porque efectivamente la población indígena era la mayoritaria en todos los casos. Fíjense de 93 cómo ha bajado a entre 10 y 20%. Hoy día tenemos una tasa de analfabetismo muy baja, del 4%, 5%, ¿no? Ciertamente es un poquito más alta en rural y en el ámbito de mujeres, ¿no? Porque todavía hay una brecha que hay que superar. Mujeres rurales tienen, por lo general, mayores tasas de analfabetismo que hombres rurales, ¿no? Eso es un tema a mejorar. Y el otro aspecto es, sin embargo, el Estado ha puesto grandes medios para ello, ¿no? Por ejemplo, el programa Beca 18 es el gran programa del Estado para sacar a mucha gente de la ignorancia y llevar a las aulas universitarias a personas que hasta ese momento no lo podían, no tenían ni siquiera la más remota posibilidad. Y eso es un gran avance en nuestra condición como sociedad, porque estamos dando derechos a todos, o sea, el Estado, el país, la nación, si se quiere, para utilizar un discurso mucho más amplio, está reconociendo que todos los peruanos somos iguales y a pesar de que tenemos condiciones sociales diferentes, que eso es inevitable, todos tienen la oportunidad para acceder a los beneficios, a los mismos beneficios. Algunos por su cuenta, otros apoyados por el Estado. Entonces, eso es justamente lo que tenemos que buscar en nuestro país. La posibilidad de que podamos ser una sociedad más igualitaria, más democrática, ¿no? Que la democracia se dice muy rápido, pero es muy costosa de hacer y de construir. Y luego otro gráfico que también me parece interesante e importante señalar es este. El gráfico del avance de lo rural frente a lo urbano entre 1940 y el año 2017. El gran momento fue el año 61. El año 61, fíjense, entre el 40 y el 61, el crecimiento urbano se había dado en 12 puntos, mientras que el rural había decrecido en 12 puntos. Entonces, eso es lo interesante porque ahí nos damos cuenta que a partir del año 61 el Perú ya es urbano y las ciudades empiezan a tener una mayor fuerza en nuestro país, como lo vemos desde el año 93, el 70-75% del país es urbano. Ahora mismo creo que las tasas son iguales. Somos más urbanos que nunca antes. Pero claro, la pregunta es cómo nos organizamos en ese mundo urbano, ¿no? Porque si seguimos viviendo
en condiciones precarias, mal urbanismo estamos teniendo, mal urbanidad, ¿no? mal modelo. Entonces eso es lo que hay que reflexionar. A nivel Piura, me parecía interesante señalar esto, ¿no? Fíjense, un mapa de 1940 del Ministerio de Hacienda y Comercio acerca de la población rural en las haciendas piuranas. En las haciendas piuranas, ¿no? Ahí tenemos el mapa de la Sierra de Piura, donde están Ayabaca y Huancabamba como las ciudades más importantes, Chulucanas como puerta de entrada a esa zona, 3 ciudades importantes. Y fíjense ustedes la población que se tenía viviendo en hacienda. En Huancabamba tenemos población que incluso podía llegar casi al 40% de la población en hacienda, ¿no? 39.7 en Huarmaca, 35.9 en Sondor. En Ayabaca, en Suyo, tenemos un 38.4%. En Frías, casi todo el mundo vivía en las haciendas, 61%. En Pacaipampa, el 62%. Y si comparamos con Morropón, fíjense las tasas tan bajas que tiene Santo Domingo y Chalaco, ¿no? Porque estaban mejor conectadas con la ciudad. Entonces, este es un panorama que cuando hablamos de indígenas y hablamos del régimen de haciendas y cuando hablamos de las desigualdades, nos estamos refiriendo a esto. Porque en las haciendas no había una obligación de enseñanza de la educación. En las haciendas los indígenas vivían del campo y en su ignorancia. No había intereses de siquiera de hacerlos vivir o de no sé, educarlos y tal, ¿no? Para nada, no era necesario. Entonces, era mucha población la que estaba viviendo en esas condiciones. Y todo esto auspiciado por el Estado, porque el modelo económico que tenían era ese. Entonces, mientras que la costa estaba desarrollando industria, estaba desarrollando agroindustria, estaba desarrollando ciudades con distintos oficios, la sierra se mantenía en una especie de Arcadia mítica, de una Arcadia utópica, donde todo parecía siempre igual, ¿no? Y claro, eso efectivamente pues, marcaba mucho la situación, ¿no? Ahora, este contexto que hemos mencionado, este contexto problemático, también se refleja en el arte. En el arte, también se refleja en el arte. Y justamente el arte del Perú republicano del siglo XIX, inicio del XX, la imagen del indio se recoge de 2 maneras. En primer lugar, como una imagen idealizada, ¿no? Claro, no se conoce al indígena y empieza a idealizarse. Por lo tanto, se estiliza su figura, se idealiza insertándolo dentro de espacios que le son propios. O sea, se entiende que los Andes, la sierra, la historia, son los espacios propios del indio, ¿no? Pero con una finalidad estética, no con una finalidad histórica ni mucho menos descriptiva, ¿no? Y veremos luego, la otra tendencia va a ser la etnográfica. Aquí tenemos algunas imágenes de esa algunas imágenes de esa posición de ver el indio como algo idealizado, ¿no? En la izquierda tenemos una obra de Ignacio Merino que se llama La Jarana, una de las primeras obras donde aparecen los indígenas representados, ¿no? Pero fíjense la manera como Merino pinta a los indígenas, pues, ¿no? No los conoce, por lo tanto los pinta como si fueran mestizos, ¿no? En principio, este tendría que ser el indígena, ¿no? Este de aquí es el indígena por las ropas y por la manera en que está, es el centro de atención de la obra. Pero claro está, de indígena no tiene nada, ¿no? E incluso miren al moreno, al negrito que está al costado,
que también tendría que representar a un verdadero, ¿no?, descendiente afroperuano, pero aparece, ¿no?, idealizado. Entonces, esa mirada idealizada es bastante, incluso los personajes que aparecen alrededor son una conjunción de personajes que no tienen mucha conexión entre sí. Merino es un artista muy evocador y poético, ¿no? Es nuestro gran artista peruano, por cierto, el primero de los republicanos. Pues ciertamente era un artista muy pegado al estilo francés, ¿no? No tenía esa mirada de la realidad. Tampoco es que fuera interés suyo el pintar la realidad. Él pintaba narrativas, diríamos, narrativas casi siempre historicistas, ¿no? Narrativas anecdóticas, literarias. Entonces inventaba. Y para eso, en su obra, pues utilizaba modelos que tenía a la mano. Y es así que él no se acercaba, no se acercó a la realidad, ¿no? Por el otro lado tenemos a Francisco Lazo en una de sus obras inacabadas que se conoce como La Pascana. La Pascana es una obra en donde se representa un alto en el camino hacia la sierra, que fue pretexto para Lazo de poder pintar a los indígenas. Es una obra interesante porque es la primera en donde el indígena aparece verdaderamente graficado, aunque el tema es idílico, ¿no? El tema es idílico, pero es tal vez mucho más real, mucho más veraz que el de Ignacio Merino. De hecho, este personaje que ven aquí, que está de espaldas, es Francisco Lazo, y este de aquí es su esposa. Entonces él mismo se representa en la escena como un indígena, ¿no? Y aquí está el corro donde aparece la figura de la mujer, de la hilandera, ¿no? Y otros corros de personajes reunidos en círculo comiendo, ¿no? Es una parada en el camino. Lo interesante de la obra de La Pascana es que inserta al indígena en un paisaje real, con motivos reales. Aquí están las llamas, el paisaje de la sierra, en actitudes reales, el círculo que se forma para comer, ¿no? Con vestimentas que intentan ser reales para la época, ¿ok? Sin embargo, no hay un mayor detalle de los personajes, no hay un mayor acercamiento a los personajes. Y Montero es el tercero que también se acerca en el siglo XIX a la representación del indígena, en este hermosísimo cuadro que se llama Los funerales de Atahualpa, uno de los grandes cuadros de la historia nacional. Y, un cuadro que, por cierto, diríamos que histórico no es, pero es historicista, o sea que interpreta un momento a partir de la lectura de el Prescott, que a la vez era la lectura en inglés de Garcilaso de la Vega. Pero, ¿cuál es la novedad de la obra de Montero? Pues la novedad de la obra de Montero es que a pesar de que los personajes que representan a las mujeres del Inca, el Inca muerto, aquí lo ven, está rodeado de españoles que están ofreciendo ruegos por su alma. Acuérdense que Atahualpa al morir, antes de morir se cristianizó, se bautizó, por lo tanto están, diríamos, rezando por él. En esta zona están las mujeres del Inca que han irrumpido en la escena y lo que quieren es, diríamos, realizar los rituales propios de los incas, ¿no? Quieren morir junto a su señor y los soldados españoles las empujan, no les permiten, ¿no? Aquí está claramente visto que no les permiten que se acerquen a él, ¿no? Porque ellas son infieles. Entonces, lo interesante aquí es ver cómo el Montero bueno, las mujeres del Inca, pues todas son grandes representaciones de mujeres europeas, no hay rostros
diríamos, indígenas. Sin embargo, el rostro del Inca sí que lo es. Y el Inca sí que es tal vez la primera representación de un rostro verdaderamente indígena en el arte peruano. Y se sabe que Montero saca el rostro para el Inca de un apunte que él hizo a un amigo suyo indígena que vivía en Europa por esos tiempos y que lo utilizó como rostro para el Inca. Eso es lo interesante, ¿no? Que hay un rostro para el Inca, un rostro verdadero, un rostro del indio. Anecdótico, ciertamente, pero bueno, un acercamiento. ¿Por qué está aquí? Y la otra opción, ya la otra forma de ver, la otra manera de representar al indio en el arte va a ser la mirada etnográfica. La mirada etnográfica es una mirada que viene principalmente con la fotografía de comienzo del siglo XX, aunque también hay algunos apuntes, hay algunos bocetos e imágenes, dibujos que representan a los indígenas en su estado, habitual. La diferencia entre la imagen idealizada y la imagen etnográfica es que la imagen idealizada crea los contextos, inserta al indígena dentro de un contexto. En cambio, la mirada etnográfica, como se indica aquí, es una mirada objetiva que lo quiere reproducir en su hábitat local, mostrando sus costumbres y sus situaciones. En ese sentido, la fotografía adquirirá una gran preponderancia, pero antes de la fotografía también se utilizó el dibujo y el dibujo y los bocetos. Veamos algunos ejemplos. Del siglo XIX tenemos a Paul Marcoy, que tiene estas dos imágenes, ¿no? Hay una obra de Marcoy que se llama Viaje a través de la América del Sur, de 1869, y en él representa escenas, ¿no?, de su viaje, acompaña su relato con distintas escenas que él presenció en ese viaje. Una de ellas es esta, la taberna rural en medio del camino, ¿no? Y en esa taberna rural en medio del camino, Marcoy representa una pascana. Es la pascana, pero vista desde otra perspectiva. Entonces, ahí pueden ver a la población, a los indígenas sentados, comiendo, ¿no? Algo que resalta de la obra de Marcoy es el hecho de que representa a las mujeres con sus trenzas largas, ¿no?, los ponchos, aunque ciertamente hay algunas cosas raras, como por ejemplo estos sombreros chinitos, e incluso el baile, ¿no? Fíjense ustedes el baile, da la impresión que estuvieran bailando flamenco antes que un guayno, ¿no?, por la posición de las manos de la mujer. Entonces, Marcoy, bueno, intenta conectar, ¿no?, con aquello que se conoce, las imágenes del Perú. Tal vez no es tan acertado. Mucho más acertado es esta imagen de Río, que se titula Los indios Antis, y aparece publicado en Le Tour du Monde, el viaje alrededor del mundo, o el viaje en el mundo, de 1864, ¿no? Es un grabado a partir de un dibujo. Y fíjense cómo se representa a estos indígenas, ¿no? Aquí vemos claramente ya una visión etnográfica, porque en primer lugar se les representa en su hábitat y con sus costumbres, ¿no? El pintado de la cara, la vestimenta, los usos, las herramientas, y como pueden ver ustedes, claramente algo que llama la atención es el pelo, el cabello largo, ¿no? El cabello largo como sinónimo de indio salvaje, ¿no? Y la cara labrada, ¿no? También eso es un tema interesante. Los indios antis son los indios que estarían, bueno, que hoy día llamaríamos
¿cómo se llama? Los Shipibo-Conibo, ¿no? Toda esa gente de Shipibo, todo ese grupo cultural Shipibo-Conibo que justamente está en la zona de Madre de Dios, en la zona de Pucallpa, ¿no? Ahí estarían estos personajes. Y pueden ver ustedes su representación, ¿no? Incluso su porte, porque Ryo no solamente los representa en su aspecto externo, sino también con su complexión. Y ahí claramente nos damos que no son personajes estilizados ni muy altos, sino que son pues como en su porte normal, ¿no? Ahora, la fotografía realmente es la que mejor representará esto, ¿no? Fíjense esa foto del padre José Palacios, es un misionero que está en el río Urubamba, en la zona del Cusco con Madre de Dios, por ahí, Cayali, en esa zona, con los indios Campas, en la segunda mitad del siglo XIX. No se aleja mucho de la imagen de Ryo, con sus largas vestimentas, sus kushmas, ¿no? Y en realidad no están tan alejados de estos. Tal vez el corte del pelo, que podría ser una señal de la presencia del misionero que les ha cortado el pelo a los hombres. Pero es interesante, ¿no? Y mucho más impactante es la foto de Roger Casemén en el Putumayo, ¿no? A inicio del siglo XX. Entonces Casemén se toma foto con los indios del Putumayo, que, como podemos darnos cuenta con respecto a los Campas, son mucho menos, tienen menos contacto con el Occidente, por eso visten casi sin nada, ¿no? Porque eso también era una señal de la manera en que estaban conectándose con la sociedad, ¿no? Y también de sus propias costumbres. Entonces, esto es interesante porque aquí sí la fotografía adquiere un valor testimonial, gráfico, etnográfico, ¿no? Que nos permite comparar características culturales, características y costumbres, ¿no? Entre los distintos grupos. Como podemos concluir, pues es que la mirada hacia el indígena en este siglo XIX es una mirada no ideologizada, es una mirada que pretende ser objetiva, que pretende capturar al indígena en su contexto. La pintura del siglo XIX que dibuja a los indígenas tal vez pierde frente a esta mirada etnográfica porque no sabe cómo representarlos, ¿no? No sabe hasta qué punto representarlos, por eso los idealiza. En cambio, las nuevas técnicas, especialmente la fotografía, se convierte en un medio muy adecuado para poder acercarse de una manera más objetiva a este grupo humano que era desconocido en realidad por la sociedad, ¿no? Incluso en el ámbito propiamente costeño, si nos vamos a la costa, fíjense ustedes cómo la fotografía sirve como medio para poder caracterizar al indígena local, ¿no? Los arrieros con sus vestimentas indígenas, estos son arrieros de la zona de los Andes. Tenemos a los indígenas de Lambayeque y de la costa norte vestidos para el baile, para un baile ceremonial, ¿no? Una procesión, con sus máscaras y sus atuendos, ¿no? E incluso vemos ahí a los indígenas actuando como porteadores de sus propios señores, de los hacendados, ¿no? Llevándolos en hombros para que no se mojen a través del mar, ¿no? Esto son fotos que muestran, pues, esa relación de sometimiento que tenían con respecto a sus hacendados, ¿no? Y una que a mí particularmente me gusta mucho es esta de Heinrich Brüning, de 1890. Brüning es un alemán que llega
a Lambayeque a trabajar como ingeniero, se casa en Lambayeque y prontamente empieza también a interesarse por el tema etnográfico. Brunin ha dejado una de las grandes colecciones arqueológicas, pero también muchísimo material etnográfico que, bueno, se atesora en el Museo Brunin de Lambayeque. Bueno, y además también ha escrito cosas, ha escrito como 2 o 3 monografías sobre el tema, se interesó muchísimo por las costumbres diríamos, de la cultura de la costa peruana, indígena, y tomó muchísimas fotografías, ¿no? Una de ellas es esta, que a mí me gusta muchísimo. Es la salida de las familias luego de la misa de 12 en Sechura, ¿no? Porque me parece que es una imagen que nos habla muy bien de esa forma de vida que tenían en los pueblos indígenas en aquella época, ¿no? Fíjense la salida, los indios, la población ya asentada, porque esta no es población huraña, esta es población ya urbana, indígena pero urbana, donde predomina la vestimenta ya más en el caso de los hombres, más occidental, pero en las mujeres todavía se combina la vestimenta local, ¿no? El famoso anaco negro con camiseta blanca con blusa blanca y mantos, todavía se combina eso, pero me gusta mucho también por el contexto, ¿no? Caminan sobre arena, sus casas son casuchas, ¿no? Como ven aquí, y sin embargo la iglesia es una estructura enorme, ¿no? Resalta mucho más esta bella iglesia que tenemos en Sechura, una joya de la arquitectura peruana, por cierto, ¿no? Resalta el carácter de la iglesia como elemento de unión de toda la población frente a ese paisaje donde predomina la arena, predomina el desierto, ¿no? Es una verdadera joyita fotográfica esta imagen. Y que nos muestra, pues, evidentemente, esto que estamos señalando, ¿no? En primer lugar, esa mirada hacia el indígena que tiene la fotografía, que es desideologizada, punto número 1. Y tomando en cuenta lo que hemos mencionado en esta sesión, pues también esa situación en la que vivían los indígenas, ¿no? De precariedad, aún en ámbitos urbanos, frente al desarrollo de las ciudades, ¿no? Que es algo que, bueno, manifiesta claramente la gran desigualdad, el desequilibrio que había en la sociedad.